Fernando, tú has compartido... Me has emocionado. Sí. Sí, porque en este pequeño reportaje están la mayor parte de mis sentimientos y me he sorprendido con mis propias palabras de la última declaración. Después de lo que ha sufrido, ¿por qué sigue creyendo tanto en Dios? Una pregunta terrible, pero no tengo respuesta. Siempre tenemos la sensación, Fernando, que el expresidente Adolfo Suárez era un hombre solitario que se refugiaba mucho en su familia. Sí. Y la vida le propinó en ese sentido durísimos golpes, con la muerte de una de sus hijas y con la muerte de su mujer. Sí. ¿Cómo aguanta alguien con tantas presiones externas la pérdida de dos puntales, precisamente, de su vida? La pérdida de su mujer la sintió largamente porque Adolfo Suárez no se separó de su lecho, que sería el lecho de muerte, durante mucho tiempo. Se puso a su lado, le leía, le hablaba, rezaba con ella. Cuando yo le llamaba por teléfono, le transmitía a ella lo que yo le decía y contaba con ello. Y sin embargo, estaban haciendo grandes proyectos de futuro, o eso me decía el presidente el mismo día de su fallecimiento. Respecto a la muerte de Marian, claro, hace un instante recordabas la conversación de el que tiene que cuidar a su mujer soy yo. Eso no es nada comparado con lo que tuvo que sentir su hijo Adolfo cuando le dice a su padre: papá, ha muerto Marian. Y ese padre le contesta, el padre de Marian, ¿quién es Marian? No se acordaba de que tenía una hija que se llamaba Marian. No sintió su muerte, por lo tanto, pero es un testimonio terrible de a lo que se puede llegar en un proceso de degradación neurológica como el que ha sufrido el presidente. Tuvo una vida personal muy dura, pero no lo fue menos. Su vida política tuvo muchas luces, tuvo muchas sombras. Su herencia política aún la estamos disfrutando, pero a mí me gustaría saber si el expresidente Adolfo Suárez se sintió injustamente tratado al cabo de los años, cuando ya había pasado lo peor, esa transición tan dura. Sí, yo tengo un testimonio de él, que es una carta que en la parte más publicable, he publicado en mi libro sobre Suárez, que es una confesión de sus sentimientos familiares a lo largo del tiempo, por una parte, y por otra, su concepción de la transición política. Entonces, a él lo que más le dolía no eran los ataques a su persona, que contaba con ellos como político profesional que era. Lo que más le dolía es que hubiera gente que pusiera en duda el propio proceso de la transición política y que por ponerlo en duda pusiera en peligro la paz social de este país. Él estaba convencido de que el gran éxito de la transición política había sido que se pudiera culminar sin vencedores ni vencidos. Eso me escribe él y añade que esa es su gran gloria. Yo añado, es la primera vez en la historia de España que se hace un cambio político que no termina en el triunfo de un espadón o en una guerra civil. Solamente por eso es uno de los personajes más importantes de la historia de España. Y añado, capitaneado, dirigido, tutelado y apoyado constantemente por el rey de España llamado Juan Carlos de Borbón. Hemos seleccionado algunos fragmentos de discursos o entrevistas de Adolfo Suárez muy ilustrativos con respecto a lo que él opinaba de las cosas. Vamos a echarnos bastante atrás en el tiempo y vamos a recuperar una entrevista, en concreto un fragmento en el que la periodista le pregunta al expresidente Suárez si cree en algo. Fíjate lo que él contestó. Nuestro sistema político, el sistema democrático, es la única alternativa posible a su desarrollo personal, económico y social. Creo que es posible una convivencia pacífica y tolerante entre los españoles. Tengo convicciones trascendentes que no son al caso en una rueda de prensa de carácter político. Y creo también profundamente en la amistad. De toda mi trayectoria política personal no oculto nada. Se me ha juzgado duramente y muy críticamente en la vida española y he aceptado la crítica y jamás he respondido a ella con agravios personales. Creo en muchas cosas. Lo que ocurre es que cuando se desempeña, como yo, un determinado
papel en la vida política española, se hacen muchos clichés de una persona. Y yo a veces tengo la sensación de no saber si soy yo como creo ser o soy yo como los demás me ven. En la vida política, desgraciadamente, importa más lo segundo. Importa más cómo le ven a uno que cómo uno cree ser. Me da la sensación, Fernando, que a él le preocupaba mucho lo que opinaran de él o la imagen que pudiera quedar de él. Como a cualquier persona, y desde luego como cualquier hombre público. Es una meditación trascendente. Es decir, ¿soy yo o es como me ven? Esa es la esencia del político, que muchas veces se tiene que transformar en otra persona porque la sociedad, la opinión pública y la opinión publicada, sobre todo, le transforman en otra persona. Es un drama que acompaña a todos los políticos durante toda su existencia y, desde luego, durante todo su servicio. Yo creo que Suárez básicamente tenía una convicción, que era llevar a este país a una democracia, sin más. Tenía tantos barnices ideológicos acumulados a lo largo de su vida que de ahí salía un hombre de una cierta indefinición política. Santiago Carrillo lo pudo calificar como un socialdemócrata. Había gente que lo calificaba como fascista. Él, en cambio, estuvo con su partido en la Internacional Liberal. Tuvo precedentes de cristiano militante en la Acción Católica. Y además de eso, trabajó con el Movimiento Nacional. Es decir, que tenía un fondo falangista. De todo ese conglomerado ideológico surge el Suárez capaz de entender a todas las demás ideologías políticas y congregarlas en torno a un proyecto de país que se culminó en el enorme consenso de la Constitución y en otros muchos consensos. Por ejemplo, el consenso de la ley electoral. Tú fíjate si será complicado hacer una ley electoral en este país, que ahora mismo hay multitud de iniciativas de cambiar la ley electoral y no se puede, porque no hay consenso. Suárez lo consiguió. Vamos ahora a ver otro momento histórico absolutamente clave en la vida política de Adolfo Suárez. Probablemente el momento más importante. Y lo que vamos a querer es que tú nos lo analices. Es el momento de el momento de la reforma de ley. Vamos a verlo. Votos afirmativos, 425. Votos negativos, 59. Abstenciones, 13. El proyecto de ley ha sido aprobado. Se levanta la sesión. Esa imagen de Adolfo Suárez echando la cabeza hacia atrás es absolutamente representativa de ese momento. ¿Qué significa la ley de la reforma política? La ley de la reforma política, que se discutió el nombre, y es ley para la reforma política, porque de daba un sentido demasiado estático, en cambio para daba un sentido progresivo. Es la ruptura con el régimen anterior. Es la ley más corta, la ley política más corta, porque consta solamente de 5 artículos. Original en su texto de Torcuato Fernández Miranda, trabajado después intensamente por Landelino Lavilla hasta llegar a ese acuerdo. Hubo que convencer uno a uno a los entonces procuradores en Cortes, todos ellos procedentes del franquismo, que al aprobar esta ley se hacen el harakiri, se sacrifican y abren los propios franquistas las puertas a la democracia. La llave de la democracia es esa ley. De ahí viene ese respiro de Suárez, echando la cabeza hacia atrás y diciendo, lo he conseguido. Fue el primer éxito de la democracia y fue, desde luego, el primer éxito de Suárez y, si se me permite, fue el primer gran éxito de este país porque se encontró ante sí con un nuevo horizonte histórico y apasionante.